Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la relación de el cáncer gástrico con la Helicobacter pylori. Vamos a tratar ciertos conceptos, ¿verdad?, que están relacionados con el cáncer gástrico, los conceptos ya relacionados con la propia infección de la Helicobacter pylori, el cáncer gástrico desde un punto de vista epidemiológico y alguna hipótesis planteada, ¿verdad? El por qué una infección por Helicobacter pylori causaría cáncer gástrico. Bien, los conceptos relacionados con el cáncer gástrico básicamente es la cuarta neoplasia maligna en el mundo, ¿verdad? Que es la segunda causa de muerte a nivel anual, teniendo un aproximado de 1 millón, ¿verdad?, de muertes por año, ¿verdad? En este caso, el adenocarcinoma gástrico es el tumor más frecuente con un 95%. Esta neoplasia es importante porque se ha relacionado con un agente infeccioso, ¿verdad? Y por eso es importante su etiología. Básicamente, las personas que se infectan con Helicobacter pylori son muy pocas, ¿verdad? De un 2 a un 5%. Sin embargo, esta infección puede prolongarse y causar daño, ¿verdad?, en el ser humano. El adenocarcinoma gástrico se va a dividir en dos: el intestinal o diferenciado, ¿verdad?, que va a tener una sucesión, como la vamos a ver más adelante, y el difuso o no diferenciado, que pues está relacionado también con la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué conceptos se relacionan con la Helicobacter pylori? Básicamente en 1983 Marshall y Warren, ¿verdad?, que fueron premios Nobel de Medicina, encontraron a este agente patógeno, ¿verdad?, a este agente patógeno en la mucosa gástrica, y ellos se preguntaron cómo una bacteria va a resistir al ácido gástrico si básicamente es una barrera de defensa para nosotros. Pues encontraron que la Helicobacter pylori vive en esas características, ¿sí? Básicamente pertenece a la microbiota de nuestro cuerpo, ¿sí? Es importante también que lo confundieron con un grupo ya existente, con el Campylobacter, pero luego se dieron cuenta que no pertenecía a él, ¿verdad? ¿Qué características podemos mencionar? A grosso modo, básicamente es una bacteria gram negativa, espirilada y microaerofílica. ¿Qué significa esto? Esto es bien sencillo. Básicamente, cuando una bacteria se divide en gram negativa o gram positiva, es para que esa clasificación nos ayude a un posterior tratamiento, ¿verdad? La forma de espiral, forma de sacacorcho. Hay que recordar que esta bacteria es muy móvil, ¿verdad? Veamos aquí en esta fotografía, tiene flagelos, entonces a ella le gusta moverse. Y la vamos a encontrar en la superficie de nuestra mucosa, ¿verdad? Microaerofílica. Esto quiere decir que va a crecer en un medio no muy común, ¿verdad? Básicamente es un medio que tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Por eso en algunos textos de microbiología podríamos encontrar que es de difícil cultivar, ¿verdad? Sin embargo, puede concebir un método diagnóstico importante. Básicamente a esta bacteria no le interesa invadir nuestras células, a ella solo le interesa sobrevivir en este medio, ¿verdad? Sobrevivir en esa superficie. Y ella va a hacer todo lo posible por sobrevivir, incluso a cambiar nuestra genética, a cambiar y hacer mutaciones para que ella pueda sobrevivir en nuestra mucosa gástrica. Bien. Esta sucesión patológica nos va a describir cómo una mucosa gástrica normal, ¿verdad?, y esta se infecte por Helicobacter pylori o que esté colonizada, nos lleva a esta cascada de eventos que terminamos en el adenocarcinoma, ¿verdad? Básicamente hay una gastritis activa superficial, como bien dice el nombre, va a afectar únicamente a la superficie, luego ya se profundiza, ¿verdad? Y es muy importante que comience a haber atrofia, es decir, las células se comienzan a hacer muy pequeñas hasta incluso desaparecer. Y el tiempo de evolución, y eso es un aspecto muy importante porque muchas personas no se dan cuenta que realmente están afectadas por esta bacteria, ¿verdad? Luego hay una metaplasia intestinal. ¿Qué quiere decir esto?
que la forma de una célula ya madura, ¿verdad? En este caso como es el estómago, va a cambiar por otra, de otra parte de nuestro cuerpo, que en este caso es en el intestino, ¿verdad? En otras palabras, va a haber células intestinales en nuestro estómago, ¿verdad? Ya nuestras células aquí muy debilitadas no se van a poder desarrollar, ¿verdad? Va a haber un desarrollo difícil de esas células gástricas hasta que nos lleva al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, ¿verdad? ¿Qué factores epidemiológicos predisponen a una infección por Helicobacter pylori? Básicamente el nivel socioeconómico, ¿sí? Desde aspectos sociales, políticos, sanitarios, ¿verdad? El difícil acceso a los servicios de salud de estas personas también comprometen a estar infectados por Helicobacter pylori. Las condiciones en que viven no son las más adecuadas, ¿verdad? Y están susceptibles a cualquier tipo de infección. Otra cuestión importante es destacar que el reservorio, es decir, la única manera como nos podemos infectar es por otro ser humano, ¿verdad? Básicamente, el realizar nuestras necesidades fisiológicas en cualquier lado eh, puede llevar a una infección, ¿verdad? A una infección de las personas que, por ejemplo, así como en este caso, utilicen el agua de este río, ¿verdad? Seguramente estén infectadas. Entonces eso es muy importante, la higiene, y además la vía de transmisión es fecal oral, ¿verdad? El lavado de manos es muy importante, principalmente a aquellas personas que cocinan, ¿verdad? Que tienen aquel contacto con los alimentos. ¿Qué otras enfermedades aparte del cáncer gástrico puede causar? Básicamente la gastritis, la úlcera péptica, el adenocarcinoma gástrico, que es el que estamos tratando, y los linfomas de linfocitos B. ¿Qué síntomas? ¿Cómo saber si nosotros tenemos infección por Helicobacter pylori? Básicamente si tenemos dolor de estómago, ¿verdad? Como coloquialmente se dice en la boca del estómago, un dolor de tipo urente, como que si nos estuviéramos quemando. Náuseas y vómitos asociados, ¿verdad? Con una pérdida del apetito, el no tener ganas de comer y por ende una pérdida de peso, ¿verdad? Si ustedes notan estos síntomas, lo más recomendable es que se acerquen a su médico de confianza, al centro de salud o al hospital más cercano, ya porque muy probablemente pueda tener una infección con Helicobacter pylori. Y lo más recomendable es que se descarte, ¿verdad? Obviamente los médicos ya van a actuar y van a disponer de exámenes que descarten, ¿bien? O que diagnostiquen este tipo de infección. El cáncer gástrico desde el punto de vista epidemiológico, básicamente en Guatemala, los tres departamentos que se ven más afectados son Guatemala, que es la ciudad de Guatemala, Jutiapa y El Progreso, ¿verdad? Siendo el sexo femenino y la etnia ladina los más afectados. En esta gráfica podemos ver, ¿verdad?, que es del Instituto Nacional de Estadística de aquí de Guatemala, que como cuantitativamente nos describen que el sexo femenino y el departamento de Guatemala son los más afectados, ¿verdad? Y para concluir, la hipótesis planteada, como bien mencionaba, la Helicobacter no va a ser por sí sola que produzca cáncer gástrico, sino que básicamente ella va a hacer que su medio cambie para poder sobrevivir. Obviamente los reactantes de la fase aguda, ¿qué quiere decir eso? Son sustancias que van a servir como sistema de defensa, pero a la vez van a dañar nuestras células, ¿verdad? Estas citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? También el factor nutricional. La carencia de vitamina C predispone a padecer de cáncer gástrico. Ese efecto protector que tiene sobre la mucosa es muy importante. El nivel socioeconómico, como ya lo habíamos mencionado, y además la propia bacteria tiene factores de virulencia, es decir, son esas sustancias que nos van a hacer daño, que van a provocar la enfermedad en el ser humano. Y como ya se mencionó, una mayor respuesta inflamatoria,
¿verdad? Va a haber gastritis, es decir, si hay una gastritis con anterioridad la va a agravar y básicamente va a provocar atrofia, ¿verdad? Es decir, las células gástricas se van a hacer cada vez más y más pequeñas, la metaplasia intestinal, como ya se había mencionado, y esto nos va a predisponer a tener mayor riesgo de cáncer. Y eso sería todo. Básicamente es hacer conciencia en nuestros estilos de vida, en nuestro tipo de alimentación, en estar pendientes si tenemos algún tipo de síntoma y en aprender, ¿verdad? En conocer los factores de riesgo, los factores que nos predisponen a poder llevar un cáncer gástrico, ¿verdad? Que es muy peligroso. Esta es la bibliografía utilizada, se dejará en la cajita de descripción para que pueda ser leída. Muchas gracias. Yeah, 'cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah.